Buenos días, mi nombre es David José Garay Barbosa, soy oncohematólogo pediatra, laboro en la ciudad de Bucaramanga, me dedico parte de mi tiempo a ver hematología benigna y maligna y algunas enfermedades huérfanas, entre ellas neurofibromatosis tipo 1. Entonces, la idea de la charla de esta mañana es hacer una aproximación diagnóstica y hacer un abordaje eh, terapéutico, por decirlo así, de una de las principales manifestaciones de esta enfermedad, que es los neurofibromas perciformes. Y hacer un pequeño resumen de una situación que es bien importante en las enfermedades raras, en todas las enfermedades raras en nuestro país, que es el proceso de transición a la fase adulta. Bien, entonces, la neurofibromatosis tipo 1, más que manchas café con leche, esa es la introducción de nuestra charla hoy en la mañana. El primer objetivo va a ser identificar las características claves de la presentación clínica de la neurofibromatosis tipo 1 y su progresión a lo largo de la vida, situaciones que influyen en el diagnóstico temprano y preciso de esta enfermedad huérfana. Segundo objetivo es orientar e informar a padres, cuidadores, pacientes y personal encargado de manejo de este tipo de enfermedad sobre la disponibilidad de inhibidores de MEK en el tratamiento de los neurofibromas plexiformes asociados a NF1, sobre todo específicamente en pacientes pediátricos. Y por último, el tercer objetivo es informar, aclarar sobre algunos puntos importantes para desarrollar algunos planes de atención integrales que incluyan el seguimiento de la enfermedad, el manejo de las toxicidades y un tratamiento personalizado para pacientes con NF1 a lo largo de la vida. Entonces, esta mañana vamos a tratar de hacer una charla muy corta, pero lo importante es hacer énfasis en la necesidad de visualizar esta enfermedad. Entonces, la neurofibrosis tipo 1 es el síndrome neurocutáneo más común, la de todos los que existen. Tiene una particularidad que sus manifestaciones son muy diversas, pero casi el distintivo, el sello, el marcador principal son las manchas café con leche, que es una característica bastante usual de los enfermos con neurofibromatosis. Ocurre algo bien particular, que es que muchos pacientes, muchas personas tienen manchas café con leche, pero generalmente la gente no sabe que tiene la enfermedad, sino cuando aparecen los síntomas, ya sean leves o moderados, y entonces ahí es donde le dan notoriedad a esas manchas café con leche, ¿verdad? Y todo ello apoya la necesidad de divulgación, visibilidad de esta enfermedad para que sea percibida y diagnosticada lo más pronto posible. Entonces, la neurofibromatosis es una condición genética que se transmite de forma autosómica dominante. ¿Qué quiere decir autosómica dominante? Simplemente ese término dominante significa que se requiere una sola copia del gen alterado para que pueda causar una enfermedad. Entonces, esta figura es muy diciente. Entonces, esta condición se presenta para que pueda ocurrir la neurofibromatosis. Pueden haber dos situaciones. Una, que haya uno de los dos padres enfermos o portador de la mutación del gen, ¿verdad? Entonces, la transmite al 50 o existe la probabilidad de transmitirlo al 50% de sus hijos y vale o basta solamente una copia para que tengamos hijos enfermos, ¿verdad? Eso es lo que significa autosómico dominante. La otra situación es que tengamos dos padres sanos y aparezca uno de los hijos con neurofibromatosis, en este caso hablamos de una mutación de novo. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una mutación en el gen del NF1? Que básicamente este es un gen pesado, ¿verdad? Está localizado en el cromosoma 17. eh, es un gen muy complejo y grande, pesado. Contiene más o menos 280 kilobases de ADN. Y hay una particularidad, a la fecha se han descubierto más de 2.800 variantes y eso define mucho la presentación clínica de este tipo de pacientes. Entonces, cuando tenemos el gen mutado de NF1, ¿verdad? Eso produce una proteína que se llama neurofibromina. Entonces, la neurofibromina, ¿qué es lo que hace? Ella básicamente interviene en la regulación del crecimiento celular. Pero es un regulador negativo de la vía del RAS. ¿Qué es el RAS? El RAS básicamente es una vía de señalización, ¿verdad? Eh, el RAS participa en la regulación de los procesos de crecimiento, diferenciación y muerte celular. Entonces, dado que la neurofibromina
es un regulador negativo del RAS. Al estar mutado la neurofibromina, dejó libre, ¿verdad?, todo ese proceso de crecimiento celular, crece de una forma desproporcionada hasta la presentación con las manifestaciones clínicas de la neurofibromatosis, incluyendo la presencia de tumores, ¿verdad? Entonces, la neurofibromatosis es una enfermedad muy compleja, tiene una presentación clínica muy variada, pero tiene una característica bien importante que es sumativa en el tiempo, ¿verdad? Tiene una presentación muy temprana del nacimiento y a medida que van apareciendo ciertas etapas de la vida, como la etapa preescolar, escolar, la primera infancia y la adolescencia, cada grupo de edad tiene una forma de presentación o una aparición de síntomas. Esa es la ventaja de este tipo la ventaja que tiene la neurofibromatosis. De modo que alrededor del quinto, sexto, séptimo, hasta el octavo año, todos los pacientes han sido diagnosticados porque tienen manifestaciones y signos sumativos en el tiempo. Entonces, hay un espectro de la neurofibromatosis. La tipo 1, cuya prevalencia es más o menos 1 en 2.800 personas en el mundo. Siempre, digamos que es rara, pero repito, es el síndrome neurocutáneo más común. Entonces, fíjense todas las manifestaciones clínicas que tiene la NF1. O sea, prácticamente afecta a todos los sistemas visuales, sistema nervioso central, cardiovascular, gastrointestinal, endocrino, nervios periféricos, esquelético, la piel. O sea, simplemente hay que pensar en esa enfermedad porque ella solita nos va mostrando las manifestaciones. Fíjense todo lo que suele afectar. La otra parte es, perdón, la otra parte, o el otro grupo es la neurofibromatosis tipo 2, ¿verdad? Donde es un poco más raro, suele afectar a uno de por cada 67.700 personas en el mundo y sus manifestaciones son más sistema nervioso central, nervios periféricos y suele producir un poquito más de tumores comparado con NF1. Y el tercer grupo son aquellos que no son NF1, son pacientes que habitualmente no tienen pocas manchas, suelen pasar desapercibidos mucho tiempo y se nos presentan como pacientes con grandes tumores abdominales o tumores de tejidos blandos, que son los tumores malignos de la vaina neural del nervio periférico, ¿verdad? O son pacientes que tienen dolores crónicos. Entonces, esta gráfica es muy diciente y me permite retomar lo que había dicho en diapositivas anteriores. Fíjense cómo esto es una enfermedad sumativa en el tiempo, desde el nacimiento, primera infancia, adolescencia, ¿verdad? Hasta la etapa adulta. Entonces, cosas bien importantes para tener en cuenta y quiero resaltar de esta diapositiva. Fíjense lo importante que es tener una adecuada transición del adolescente a la fase adulta, porque son los adultos los que tienen mayor riesgo, tienen un riesgo aumentado de tener cáncer relacionado con neurofibromatosis. Entonces, por ejemplo, cáncer de mama, los gliomas de cerebro, que son tumores malignos, ¿verdad?, de alto grado, el tumor maligno del nervio periférico, ¿ok? Entonces es importante que esa transición ocurra. Entonces, fíjense cómo al extremo izquierdo de la diapositiva está la fase de recién nacido y los primeros 5 años, donde prácticamente los pacientes manifiestan todos los síntomas de neurofibromatosis. Entonces es fácil hacer el diagnóstico. Casi todos los niños alrededor del quinto hasta el octavo año ya tienen un diagnóstico hecho. Entonces, esta diapositiva es para resaltar lo anteriormente dicho. Entonces, fíjense, recién nacidos o la primera infancia, los primeros 5 años. Fíjense cómo prácticamente alrededor de la primera infancia ya están todos los criterios diagnósticos presentes. Entonces, es una enfermedad que es fácil de diagnosticar, hay que pensar en ella, hay que examinar a los pacientes, hay que aprender de esta enfermedad porque como dije inicialmente, esta es una enfermedad que va más allá de las manchas café con leche y voy a hacer énfasis también en un punto importante que aún no le he mencionado sobre una de las manifestaciones que estamos notando en pacientes con NF1. Entonces, uno de los objetivos de la charla es hacer hincapié en las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, de aprender cómo se nos presentan estos pacientes. Entonces, casi que el sello característico de esta enfermedad son las anormalidades en la pigmentación de la piel. Entonces, hay dos tipos de lesiones, las lesiones típicas o las lesiones manchas, café con leche, los CALMs, típicos y los atípicos, ¿verdad? Entonces,
A menudo estas lesiones suelen ser el primer signo de NF1. Se presenta aproximadamente en el 90-99% de los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 y casi al año de edad el 80% de los pacientes tiene más de 5 manchas. Prácticamente ahí está el diagnóstico. Y pueden estar presentes desde el momento que el niño nace, se pueden continuar, ya sea apareciendo, desarrollando, es decir, aumentando en el número o aumentando en el tamaño, porque suelen ser muy pequeñas, algunos milímetros o algunos centímetros o, o pueden o aumentar de tamaño, aumentar de número o simplemente ir oscureciéndose con el tiempo, ¿no es cierto? Y el tamaño se dice que va aumentando proporcionalmente a medida que el niño va creciendo. Suelen adquirir más o menos como al quinto, al octavo año, un tono muy oscuro, ¿verdad? Para después irse aclarando a medida que va avanzando el tiempo y en los pacientes adultos o adolescentes ya grandes, adultos jóvenes, ¿verdad? Vemos lesiones un poquito más claras. Tener en cuenta que no es un indicador de enfermedad. Vemos niños que tienen, prácticamente son cafés toda la piel, pero no es un signo de gravedad. Y eh, entonces, como vemos en las diapositivas, las lesiones o las manchas café con leche típicas tienen un color muy variable, ¿verdad? Un tono muy homogéneo, el borde es liso, ¿verdad? Muy regular y la distribución es también característica en la espalda, en la parte anterior del tórax, las extremidades, las piernas, ¿verdad? No suelen afectar el rostro, es muy raro que haya manchas café con leche en la cara, ¿verdad? Fíjense las atípicas que son un poco más claras, de bordes irregulares, ¿verdad? Otro tipo de lesiones que estas son muy disidentes y validan las anteriores, refuerzan un poco más la impresión diagnóstica que son las pecas o las esfélides, que son manchas café con leche que están localizadas en la región axilar y en la región inguinal, ¿verdad? Se presenta más o menos en el 75% de los pacientes y se detectan entre el quinto y, 8 años, y los 8 años de edad, como hemos venido resaltando. Bien, hay otro grupo de pacientes que no tienen bueno, ahí retomo algo bien importante. Hay mucha gente que tiene manchas café con leche y los familiares dicen, sí, es que lo tiene el abuelo, lo tiene el primo, el hermano, etcétera, y lo dejamos y pasamos y lo dejamos o no le damos valor suficiente, ¿verdad? Pero tener en cuenta una característica semiológica de las manchas café con leche que deben ser bilaterales. Los hallazgos deben ser bilaterales, ¿verdad? Eso refuerza un poco más la posibilidad de que sea un NF1. Bien, hay un grupo de pacientes que llamamos los NF1 en mosaico, ¿verdad? Que son aquellos que dan unas manifestaciones clínicas de la enfermedad, pero solamente en un segmento corporal localizado. Entonces, fíjense la foto, solamente en mi abdomen y mi tórax del lado izquierdo, ¿verdad? Esto está relacionado con unas variantes o algunas mutaciones específicas del gen del NF1. ¿Ok? Este es otro mosaico. Entonces, fíjense la semiología de este muchacho. Vemos neurofibromas, ¿verdad? Vemos unas manchas café con leche atípicas, pero la característica de esto es que solamente es un segmento, la espalda nada más. Este paciente no tiene la extremidad ni la región anterior, entonces es un mosaico también. Acá vemos otras manifestaciones que pasan muchas veces desapercibidos, que son los neurofibromas subcutáneos. Y fíjense esta foto de este muchachito debajo del ombligo, y fíjense estas lesiones, ¿verdad? Estas las vemos mucho en las extremidades y suelen coexistir o no con manchas café con leche. Entonces, estar muy pendiente de este tipo de lesiones subcutáneas. Ok, este es un parche que también suele pasar desapercibido porque lo asumimos como un lunar de pelo, ¿verdad? Pero este es un parche heráldico. Este término semiológico, ¿verdad? Fue acuñado para este tipo de lesiones que son como una señal de que ahí cerquita hay un neurofibroma plexiforme, ¿verdad? Si miran el extremo superior derecho de la diapositiva, vemos unas manchas blancas, esos son nebus anémicos. Ahí vemos nebus anémicos múltiples, ¿verdad? Que también esos son hallazgos característicos de la neurofibromatosis tipo 1. Son las manchitas blancas, nebus anémicos. Bien, esta es otra lesiones que vemos mucho en los niños chiquitos, lo vemos en lactantes y alrededor de los primeros 3 años, y los confundimos muchas veces con la mancha mongólica, esa mancha ligeramente morada que está en la parte de declive de la columna baja, ¿verdad? Y en algunas extremidades del niño. Entonces son máculas rojo azuladas
Entonces, fíjense, este tipo de lesiones muy características que pasan desapercibidos. Acá vemos lo que les comenté anteriormente, que son los nebus anémicos, que pueden ser únicos o pueden ser múltiples, como aparecen en lactantes o a veces en recién nacidos, pero tenedlo en cuenta. Eh, es muy característico de NF1. Acá vemos este tipo de lesión, que lo traigo porque a veces no le damos tampoco valor, que es el centrogranuloma juvenil. Cuero cabelludo, más en niños grandes, prepuber, puber, adultos jóvenes. Pero ¿por qué es importante? Porque cuando aparece muy temprano, se considera una señal de advertencia para la leucemia mielomocítica crónica juvenil, ¿verdad? Cuando aparecen a edad muy temprana. Ok. Entonces, fíjense lo variado de las manifestaciones cutáneas de la NF1, ¿verdad? Entonces, recomendación, todos aquellos pacientes que tengan al menos una o dos manchas, café con leche, detectadas en la primera infancia o lactante, obligación debe ser seguido de forma periódica, ¿verdad? Porque si es NF1, alrededor del cuarto, quinto año, ¿verdad? Este paciente va a tener un aumento en el número o el diámetro de las lesiones, ¿ok? Otra cosa bien importante, hacer una muy buena historia familiar, ¿verdad? Y darle valor a ese antecedente que describen los padres de que los tiene el papá y el abuelo también los tiene. Parece que es autosómico dominante. Bien, entonces las anomalidades oculares, que es otro sello distintivo de la NF1. Entonces las dos características son los nódulos de Leach, que también es un sello bien particular, y las anomalidades coroideas. Entonces, fíjense en la diapositiva, entonces se presenta casi en todos los pacientes. De hecho, muchas veces terminamos haciendo el diagnóstico solamente con el examen del oftalmólogo, porque no en todos los casos se va a poder autorizar la secuenciación del gen. Es raro verlo en lactantes, por eso es importante seguir las manchas café con leche, ¿verdad? Porque en algún momento, si es NF1, los va a tener, ¿verdad? Y así lo buscaremos en ojo, pero tempranamente no se sugiere, digamos que no vamos a encontrar estas lesiones en ojo. Esto no tiene ningún efecto sobre la visión, ¿verdad? Y generalmente la aparición, ¿verdad? Es descrita por un oftalmólogo pediatra a través de un examen con lámpara de hendidura. Las otras lesiones son las anomalidades corideas que están presentes en más del 64% de los pacientes, ¿verdad? Y entonces nos matriculamos solamente con los nódulos de Lis y olvidamos este tipo de lesiones, pero hay que recordarle siempre a los oftalmólogos que no están familiarizados con este tipo de enfermedades. Entonces, esta sí se puede presentar a edades más tempranas, a diferencia del nódulo de Leach, ¿verdad? Son asintomáticos, igual que los nódulos, y las apariencias y las dimensiones pueden ir aumentando con la edad. Bien, otras manifestaciones, entonces son los neurofibromas dérmicos, ¿verdad? La imagen de la esquina superior izquierda, las displasias esqueléticas de forma característica, la más frecuente de las displasias esqueléticas de la tibia, ¿verdad? La imagen que vemos del niño ahí. Pero hay una que es también un sello, que es la displasia del esfenoides. Entonces, esa habría que buscarla alrededor de los 2, 3, 4 o 5 años, ¿verdad? Otras lesiones que también son muy frecuentes en F1 son los gliomas del nervio óptico. Aquí vemos la imagen inferior izquierda, la que se ve brillantica detrás del globo ocular. Eso es un glioma del nervio óptico. Eso tiene una forma particular de manejo, ¿verdad? Esos pacientes hay que darle quimioterapia, etcétera, no hacemos biopsia, pero se manejan de forma diferente y casi siempre requieren quimioterapia. Y en la esquina inferior derecha vemos uno de los tumores de los cuales vamos a mencionar más adelante, que son los neurofibromas plexiformes. Entonces vemos esas lesiones, miren cómo está ahí, suelen aparecer alrededor de la columna, son muy nodulares, suelen ser infiltrativos, generar un fenómeno de desplazamiento, compresión, ¿verdad? De los nervios que emergen de la región paravertebral, y por eso una de sus manifestaciones es el dolor, ¿verdad? El dolor. Entonces, otras manifestaciones, y fue una de las cosas que quería yo resaltar, es que hay un grupo de manifestaciones, por decirlo así, que son trastornos del comportamiento en pacientes con neurofibromatosis que están siendo subvalorados, ¿verdad? Y entonces, estos chiquitos
muchas veces nos están llegando con retrasos leves del neurodesarrollo. Entonces, esos pacientes que de causa o que no le encontramos una causa clara de su retardo del neurodesarrollo, revisémosle la piel, hagamos una buena historia familiar. Si existe un familiar con NF1 o alguien que tiene manchas, busquemos, porque esto puede ser un NF1 en debut, ¿verdad? Algunos niños con problemas de comportamiento, poca capacidad de atención, frecuentes arrebatos emocionales, dificultad con las tareas de motricidad fina e interacción con los compañeros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hombre, tener buena interacción con los docentes de la escuela, explicarle bien eso a los padres, pero el mensaje acá es el siguiente, hombre, niños cuyo trastorno del comportamiento no tenga una causa clara, o niños que estén en terapias ocupacionales, etcétera, y no veamos suficiente mejoría, ¿verdad? Hagamos una muy buena historia familiar porque se nos están presentando de esta forma los NF1. Bien, entonces, visto lo anterior, ¿verdad? Todos estos pacientes en quienes sospechemos NF1 hay que montarlos sobre una plataforma, que son los criterios diagnósticos. Entonces, ya alguien hizo una descripción en 1988, ¿verdad? Y que son los originales, ¿verdad? Nuevamente, posteriormente hubo una reunión más o menos como en el 2021, donde hicieron una actualización, ¿verdad? Entonces, fíjense que son los mismos criterios, se requieren por lo menos dos de las siguientes manifestaciones, seis o más manchas café con leche. Habíamos dicho que el 40% de los niños, ¿verdad? Alrededor de los 12 meses, 2, 3 años, tienen más de seis manchas, ¿verdad? Y si tenemos estos chiquitos con más de seis manchas, más la cefélitis, ahí tenemos ya dos criterios. Prácticamente está hecho el diagnóstico, ¿verdad? ¿Qué cambió para el 2021? Simplemente lo que se le hizo fue darle más valor a la secuenciación del gen NF1, ¿verdad? Darle más valor a la historia familiar, tener un progenitor con NF1 en los criterios anteriores, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que agregó el 2021, la parte genética y la historia familiar. Entonces, simplemente es ponerlos en esta plataforma. Esto se puede conseguir en cualquier parte, simplemente googleándolo, ¿verdad? Pero, por favor, sigamos a los niños en los que identifiquemos algunas manchas. Bien, entonces el diagnóstico no es tan complejo, pero desde el momento mismo en que la aproximación diagnóstica hacia NF1 es más alta, empecemos a involucrar muchas personas, porque estos chiquitos requieren un manejo multidisciplinario. Entonces, el diagnóstico que debe incluir un buen radiólogo, siempre un genetista de la mano, radiólogo que le haga una muy buena ecografía, el dermatólogo, tener muy buena comunicación con el dermatólogo que haga una descripción semiológica de la lesión. Muchas veces algunos proponen biopsia y si hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿verdad? El neuropsicólogo, echar mano de los test de neuropsicología, ¿verdad? Por eso el principio de la charla esta mañana es que más allá de las manchas café con leche, ¿verdad? Démosle mucho valor a la alteración neuropsicológica de estos niños porque le está afectando mucho la calidad de vida, ¿verdad? Entonces, estos chiquitos, después de diagnosticados, toca hacer una estrategia anticipatoria de cómo tratarlos. Lo observamos, lo intervenimos o lo seguimos. Seguir un paciente de forma estrella también es tratar. Entonces se debe involucrar los médicos generales, los neurólogos, los cardiólogos, los cirujanos plásticos, sobre todo para estos que tienen neurofibromas pesiformes faciales muy deformantes. El oncólogo, acuérdense que ahorita les voy a mostrar un montón de tumores que presentan estos pacientes y hay que manejarlos con quimioterapia. Los oftalmólogos, neurocirujanos, ortopedistas, los cirujanos oncólogos, todo el soporte oncológico, manejo del dolor, etcétera, los rehabilitadores, nutrición, eh, echar mano del soporte psicosocial con los psicólogos, trabajo social, etcétera. Pero todo esto debe girar en torno, o todo esto, sí, debe girar en torno de un especialista. Puede ser un pediatra, puede ser un oncólogo, pero una persona que tenga entrenamiento y capacidad de hacer diagnóstico y que dirija todo el equipo, ¿verdad? Como el doliente, ¿ok? Que en este caso sería el médico NF1 experto, lo llamaríamos así. Entonces, estamos viendo aquí los tumores asociados con NF1. Entonces, los neurofibromas dérmicos que tienen un manejo especial, ¿verdad? Los neurofibromas pesiformes, de los cuales vamos a hablar un par de diapositivas, los gliomas de la vía óptica, los tumores malignos de la vaina del nervio periférico, los gliomas de alto grado, cáncer de mama, tumores del estroma gastrointestinal,
feocromocitoma, los paragangliomas y los rhabdomyosarcomas. Todos esos tumores, la mayoría son malignos y requieren una terapia multimodal por el oncólogo con quimio, cirugía, etcétera. Pero sacamos de aquí, de este grupo, los neurofibromas plexiformes que tienen un manejo diferente. Hemos avanzado en los últimos años sobre la disponibilidad de un medicamento, una terapia target, por decirlo así, terapia dirigida, em, de la cual podemos echar mano, a pesar que no esté regulada en nuestro país, pero podemos hacer uso de este medicamento en los pacientes que realmente tengan indicación de tratar. Entonces, los neurofibromas plexiformes, PN, ¿verdad? Este tipo de tumores, como ya lo describimos anteriormente, se desarrolla más o menos en hasta el 50% de los pacientes con NF1. Típicamente puede ser congénita o se manifiesta en la primera infancia. Crece con mayor rapidez en niños menores de 5 años. Entonces, si se le hace una biopsia a este tipo de lesiones, generalmente vamos a tener una matriz de células de Schwann, fibroblastos, células endoteliales, mastocitos, ¿verdad? Y todos ellos marcan negativo para NF1, ¿verdad? Es una lesión que es altamente infiltrativa. La localización más frecuente es en troncos y en las extremidades. Y tiene una distribución, un agrandamiento multinodular, como vemos en la figura que está en la diapositiva, y puede obstruir órganos principales porque es muy infiltrativa, de tal modo que en muchas situaciones puede ser potencialmente mortal porque puede comprometer estructuras vitales, ¿verdad? Y en algunos otros casos, que es lo más que vemos, puede producir disfunción de vía respiratoria. Entonces, son niños que hacen apneas obstructivas del sueño, de difícil manejo, niños con discapacidades visuales por grandes lesiones faciales, niños con difusión vesical e intestinal por las lesiones gigantes a nivel abdominal. Pero hay una, de todas las manifestaciones que hemos visto en diferentes series de casos, el dolor es una de las manifestaciones más comunes, ¿verdad? La desfiguración y la disfunción motora. Son esos casi prácticamente los tres signos cardinales de los neurofibromas plexiformes. Entonces, esta figurita la traje, es un esquema muy sencillo, pero es la localización de los neurofibromas plexiformes. Entonces, facial los deforma completamente. Por eso hay que involucrar a los cirujanos plásticos, a los oculoplásticos, ¿verdad? A los oftalmólogos, ¿no es cierto? La parte central, entonces son las extremidades y la región paravertebral. Entonces, por eso se involucran los médicos, los que manejan el dolor, etcétera, los neurocirujanos, los neurólogos, ¿no es cierto? Porque son unas lesiones que son infiltrativas y causan mucho dolor. Y acá usted fíjese que pueden causar grandes tumoraciones en extremidades o en la región abdominal. ¿Ok? Entonces, la mayoría de los pacientes de NF1 van a tener un neurofiloma perciforme, algunos chiquitos, unos grandes, algunos asintomáticos, algunos asintomáticos, unos sintomáticos o pueden coexistir, entre asintomático y sintomático, ¿verdad? Lo que habíamos dicho, síntomas más frecuentes, dolor, la desfiguración facial o la extremidad y la disfunción motora. El problema es que sin tratamiento, las morbilidades generadas por este tipo de lesiones tienden a empeorar con el tiempo, ¿verdad? Entonces, si se opta por observación, hay que tener una observación muy activa, ¿verdad? Los neurofibromas plexiformes sintomáticos tienden a ser más grandes que los asintomáticos, ¿ok? Los asintomáticos y los sintomáticos suelen coexistir, como dije anteriormente. Este tipo de lesiones son lesiones benignas, pero hay que tener mucho cuidado. Si nos retrocedemos mucho atrás en las diapositivas iniciales, donde les mostré la evolución en el tiempo, del nacimiento hasta el adulto, el riesgo de aparición de tumor maligno de la vaina del nervio periférico como producto de una transformación a partir de un neurofibroma específico puede llegar hasta el 13%, bien alto ese porcentaje. Entonces, o sea, ante la presencia de un neurofibroma específico, muchas veces nos va a tocar decidir qué hacer, ¿verdad? ¿Qué consideraciones hay que tener? Hay que considerar qué consideraciones debo yo tener para intervenir. Entonces, hay que analizar varias variables: la edad del paciente, el estado de crecimiento del neurofibroma plesiforme, que viene siendo seguido con imágenes o por clínica, la tasa de crecimiento del neurofibroma, la naturaleza progresiva del tumor, ¿verdad? Y la movilidad que tenga presente, toda la clínica que esté generada por ello o la que tenga inminente, ¿verdad? Es importante eso. Entonces, vamos a optar por observarlo o por tratarlo
¿verdad? Entonces, o sea, no todos los pacientes requerirán tratamiento. Vemos que una gran mayoría de estos pacientes son asintomáticos, ¿verdad? Y nunca van a causar movilidad, ¿ok? Pero hay un grupo de pacientes que hay que poner en consideración tratar, pero ¿tratar con qué objetivo? Básicamente de mejorar o prevenir la movilidad asociada, dolor, deformidad, etcétera, ¿verdad? Y siempre hay que poner en la balanza porque este tipo de intervenciones farmacológicas tienen varios efectos adversos que muchas veces son limitantes o alteran un poco la calidad de vida de los pacientes. Entonces, antes de tomar la decisión de tratar o no tratar, ¿verdad? Hay que, en ocasiones, pero no en todos, ¿verdad? En ocasiones, sobre todo cuando estamos en la fase de adulto temprano, adulto joven, muchas veces es necesario descartar transformación maligna de un neurofibroma perciforme. ¿Y eso no lo va a dar qué? El crecimiento, ¿verdad? La velocidad de crecimiento, la tasa de qué tan infiltrativa es la lesión, ¿verdad? Entonces, muchas veces va a requerir realización de biopsia, ¿verdad? Siempre tener en cuenta, se requiere la participación de múltiples disciplinas. Una cosa bien importante es que el tratamiento médico de un neurofibroma perciforme en un paciente con NF1 no previene la transformación hacia el tumor maligno del nervio periférico. Mucho cuidado. ¿Ok? Y ya si se presenta esta situación, eso tiene un manejo totalmente diferente y es por parte de oncología, quimioterapia, etcétera, ¿verdad? Entonces, antes de decidir tratamiento, existen las dos modalidades bien claras. La primera pregunta que nos hacemos y debería ser el ideal de este tipo de tumores. ¿Se puede o no se puede operar? ¿Verdad? Uno quisiera siempre que se le pudiera lograr una resección completa, ¿verdad? Pero que fuera una resección completa, segura y funcional. Si no se puede lograr eso, entonces prácticamente nos tocaría poner en consideración manejo médico. Tener en cuenta que desafortunadamente la resección completa del tumor solamente lo vamos a alcanzar en un 15% de los pacientes, es muy bajita, ¿verdad? Y el recrecimiento, la reaparición o la recaída de los neurofibromas perciformes pueden ocurrir hasta en un 43% de los casos cuando la recesión es subtotal. Y la otra cosa también a poner en consideración es que las secuelas persistentes, sobre todo neurológicas, ocurren casi hasta en el 20% de los pacientes. Entonces, ¿cuándo consideramos tratamiento médico? ¿Verdad? Tratamiento con medicamentos. En caso de lesiones o neurofibromas perciformes que no sean operables. El término operabilidad tiene que ver más con el paciente. Si el paciente no es candidato o no es tributario a hacerle una resección máxima, segura y funcional, ese paciente no es operable, ¿verdad? Entonces, antes de decidir tratamiento médico hay que considerar muchas cosas. Este es un medicamento, el que voy a mencionar más adelante, es un medicamento al cual los pacientes con neurofibromas pueden acceder, ¿verdad? Sin embargo, la parte logística es muy pesada, muy compleja en nuestro medio, ¿verdad? Hay que poner en la balanza los eventos adversos, la formulación del medicamento, el cumplimiento del tratamiento, la seguridad a largo plazo del tratamiento, la regulación INVIMA en nuestro país, el apoyo a fundaciones, etcétera. Entonces, este medicamento del cual se ha venido hablando hace muchos años para acá y hay países que ya lo llevan cierta ventaja, Argentina, Brasil, que tienen una experiencia muy amplia, Estados Unidos ya tiene una casuística muy alta, ¿verdad? Ese medicamento es el selumetinib, ¿ok? Entonces, fíjense lo diciente de esa gráfica. Entonces, la gráfica en azul, ¿verdad? Es la tasa de progresión libre de enfermedad o qué tanto los pacientes pueden estar viviendo sin que los neurofibromas crezcan y estén libres de síntomas. Fíjense, si hacemos el punto de corte a 8 años, la tasa de respuesta es muy buena, comparado con aquellos a los que decidimos no tratar, donde el tiempo libre de progresión es 4 años. Entonces, este es un medicamento que realmente impacta en calidad de vida de estos pacientes. Ya hay una data publicada, hay una amplia data en pacientes pediátricos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, algunos datos que quiero resaltar. Por ejemplo, el tiempo de respuesta media inicial es 8 ciclos. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Hombre, para que yo pueda
definitivamente medir respuesta objetiva con imágenes, este paciente tiene que haber recibido por lo menos 8 ciclos, ¿verdad? Pero al recibir 8 ciclos, eso implica un acompañamiento administrativo, de fundaciones, bien robusto, ¿verdad? La mejor respuesta se logra luego de los 18 ciclos, es decir, un año y más. La mediana de sobrevida libre de progresión son 88 ciclos, 7.3 años, ¿verdad? Y la probabilidad de estar libre de progresión un año después de 60 ciclos es 61%. O sea, este es un medicamento que realmente impacta, ¿verdad? Entonces, hay que poner en consideración a aquellos pacientes con neurofibromas falciformes inoperables que tengan criterios de ser tratados. Entonces, ya habíamos dicho, es un medicamento complejo que tiene algunos efectos adversos, ¿verdad? Aquí vemos en la gráfica, lo rojito es lo más común. Entonces, alteración de la función hepática, alteración de algunas enzimas que produce el músculo, diarrea, náusea, pero hay unos rojitos más chiquitos que hay que mirarlo con lupa y uno de ellos son los problemas oculares, ¿verdad? Y la disfunción miocárdica, o por lo menos la disminución de la fracción de eyección, ¿verdad? Que medida con eso es un valor que hay que medir con eco. Sin embargo, entonces aquí vemos la tabla, lo que está mostrando es lo verdecito son la reacción, los efectos adversos grado 1, grado 2, que son efectos adversos que no implica tener que suspender el medicamento o hacer una interrupción muy temporal. Y los grado 3, grado 4, que sí son efectos adversos importantes que implica suspender. Por ejemplo, vemos aquí la paroniquia, que es de las más comunes, la diarrea, ¿verdad? Y la elevación de la CPK. De todos modos, el estudio mostró que con una N de 74, ¿verdad? Es decir, 74 pacientes fueron tratados y no se observó ningún evento adverso oftalmológico ni cardíaco grado 4, es decir, que ponga en riesgo la vida del paciente. Entonces, son muchos los efectos adversos, pero la gran mayoría no son limitantes de dosis. Entonces, después de haber visto todo esto, quiero hacer énfasis en algunos puntos importantes que vemos habitualmente en la consulta diaria, algunas cosas que yo he llamado barreras y oportunidades. Entonces, primero, seguimos con falla en reconocer los criterios diagnósticos de NF1, ¿verdad? Segundo, estamos subestimando el impacto que tiene em, los retrasos leves del neurodesarrollo en esta enfermedad. Estamos derivando de forma tardía a los especialistas. Muchas veces no se sabe quién va a asumir el rol de director o coordinador, o sí, el que va a llevar timón en el manejo de estos chiquitos, el pediatra, el oncólogo, ¿no es cierto? Otra cosa importante es que hay que tomar de forma muy adecuada el histórico familiar, ¿verdad? O sea, validar cuando la mamá dice, es que esa mancha la tienen muchos miembros de la familia. Eso es como un lunar, doctor. No, no. Validar la historia familiar. Hay que señalar a los padres que hay que tener una adecuada coordinación con las escuelas para identificar a aquellos niños con problemas de comportamiento, pero específicamente estar atento a la capacidad de atención, frecuentes arrebatos, dificultades en las tareas, ¿ok? Lo que ya hemos venido hablando. El descuido de la salud emocional y conductual de estos pacientes con NF1, eso es una oportunidad de trabajo, ¿verdad? Y lo que ya dije anteriormente, no derivar a los pacientes a los servicios especializados, los servicios especializados que tengan mayor relación con pacientes con NF1. Por ejemplo, nosotros los oncólogos solemos ver mucho a estos pacientes, entonces nosotros podemos ser identificados como directores de este tipo de situaciones o no expertos, pero personas que estamos más familiarizados con ver este tipo de enfermedades. Entonces, el siguiente punto, o el tercer objetivo de la charla esta mañana, ¿verdad? Era hacer unos puntos bien importantes que también hemos notado que son algunas debilidades que tenemos que fortalecer, que es la transición de la atención pediátrica a la atención a adultos de pacientes con NF1. Entonces yo traigo esta consideración. La transición de la atención es un proceso de transición, valga la redundancia, de una atención centrada en la pediatría, en el pediatra, a una atención centrada en el adulto, con o sin transición a un nuevo médico.
Entonces, muchas veces nosotros los pediatras, o los oncólogos pediatras, terminamos viendo pacientes de 18, 19 años, porque esta es una enfermedad del niño. El adulto o los especialistas adultos casi no ven estos pacientes, excepto cuando hacen las manifestaciones malucas que no queremos, que son los cánceres de mama, etcétera. Pero es una enfermedad de niños. No necesariamente la transición implica cambio de médico. Entonces, hay que siempre tratar de establecer una estrategia anticipatoria muy temprana cuando pensamos empezar a hacer ese proceso de transición. Entonces, hacer unas evaluaciones anuales para planificar la transición hacia la fase de adulto, ¿verdad? Hay que establecer unos objetivos personales anuales en cada paciente. Hay que hacer unas reuniones trío cada 6 meses de planificación de la transición para los adolescentes y los adultos jóvenes. Y entonces lo que hemos venido diciendo, hay que tener una identificación de los especialistas que consideramos colaboradores que se dediquen mayormente o que estén familiarizados con este tipo de enfermedades. ¿Ok? Desafortunadamente en nuestro país no tenemos centro de excelencia para neurofibromatosis, pero tenemos un grupo de especialistas. Siempre se me ha olvidado, perdón, mencionar a los genetistas. Bien, entonces, algunos puntos importantes con la transición es que la idea o el objetivo de la transición de la atención es mantener una atención médica óptima, ¿verdad? Lo cual se puede lograr cuando cada persona, a cualquier edad, recibe atención médica y de desarrollo apropiada, ¿verdad? Si eso no lo logramos hacer, o sea, una menor preparación, por eso dije anteriormente, hay que hacer una estrategia anticipatoria, porque una menor preparación para la transición en la NF1 se asocia con un impacto negativo en la vida adulta, ¿verdad? Es necesario reconocer los desafíos asociados con la transición en la atención NF1. Es importante tener en cuenta algunos aspectos clave a considerar en la planificación de la transición de este tipo de pacientes. Entonces, la identificación de los proveedores, de los médicos que participarán en la atención de estos niños, establecer y monitorear la preparación a largo plazo, actualizar los registros de historias y plan de transición, coordinar con las aseguradoras, las EPS, y hacer valer los derechos. Esta es una enfermedad huérfana. Tenemos una lista recientemente actualizada de enfermedades huérfanas en Colombia, ¿verdad? Entonces hay que hacer valer los derechos de estos pacientes con esta enfermedad huérfana. Entonces, con esto finalizo. Mi mensaje final es, hay que pensar en neurofibromatosis, ¿verdad? Uno de cada 2.800 personas en el mundo padecen esta enfermedad. Hay que reconocerla. Es una enfermedad que va más allá de las manchas café con leche, ¿verdad? No debemos olvidar el impacto que genera esta enfermedad en los pacientes, ¿verdad? Entonces, muchas gracias.